Este 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía. Es algo que van a celebrar en el Centro Cultural Tijuana y por ello voy a platicar con Eduardo Hurtado para que nos platique exactamente en qué consiste la celebración, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, consiste en algo muy sencillo y al mismo tiempo yo creo que muy esencial, que es que sea la poesía misma en su día la que nos hable y que nos hable a través de la voz alta. Es decir, creo que la poesía tiene una aspiración central desde su origen, que es la de hacerse voz. De manera que reunir a tres personas como hacemos en esta ocasión, que harán las veces de intérpretes, que tomarán los poemas escritos por muy diversos autores, en tiempos también muy diversos, aunque fundamentalmente estamos hablando de autores que produjeron su trabajo fundamentalmente en el siglo XX, y darles voz, ser nosotros sus intérpretes y ponerlos al alcance del oído de quienes asistan, es darle a la poesía o poner a la poesía en su ambiente, su escenario, su posibilidad más profunda y más esencial. La que ella pide de origen, insisto, la aspiración de la poesía de origen es hacerse voz. Hasta podría decirse, hay teóricos del lenguaje que piensan, sostienen que los lenguajes mismos nacen como una aspiración o la primera aspiración humana de nombrar lo poético entendido como el misterio de lo real pidiendo ser nombrado. Entonces el lenguaje mismo tiene una raíz poética y luego eso que llamamos poesía, es decir, el poema escrito, pide sobre todo que sea la voz, el fenómeno físico de la voz sosteniendo a la palabra, la que la ponga en escena. ¿Y en qué consiste la celebración que van a hacer ustedes? Vamos a leer cerca de 40 poemas en un tiempo aproximado de hora y media con un intermedio de muy diversos autores. Algunos la gente podrá reconocerlos con enorme facilidad porque son poetas, digamos, son modernos clásicos o clásicos modernos, como se quiera poner, de nuestra literatura. Todos son autores que han escrito en lengua castellana, salvo uno, Fernando Pessoa, que como sabemos escribió en portugués, pero que a través de la traducción, en este caso la mejor traducción posible, que es la de Octavio Paz, pues nos habla en nuestra lengua. Toda poesía es un esfuerzo de traducción de la realidad, y luego nos llega a nosotros quienes la leemos y la escuchamos a través de un segundo esfuerzo de traducción, que es el de aquellos que toman poemas escritos en diversas lenguas y nos los hacen accesibles a los lectores, ¿no? Insisto, en este caso leeremos poemas escritos originalmente en nuestra lengua, salvo este de Fernando Pessoa, o mejor dicho, de su heterónimo Álvaro de Campos, un poema que se llama Callos a la Portuguesa y que es para mí uno de los grandes poemas del siglo XX. ¿Tendrá que ver algo la poesía de Pablo Neruda? Creo que le van a dedicar algo, ¿no? Por supuesto, vamos a decir, cada autor tendrá solamente un poema en este espectáculo.
en esta especie de performance poético. Y Neruda es uno de ellos, Vallejo, por mencionar autores hispanoamericanos modernos de gran envergadura, Huidobro, desde luego, Oliverio Girondo, estará también entre ellos otro chileno, otro Pablo fundamental, que es Pablo de Roca, y muchos poetas mexicanos también, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, sin olvidar, desde luego, la voz de las poetas mujeres que han tenido un papel y siguen teniendo cada vez mayor un papel central en la poesía hispanoamericana. Entonces, bueno, tendremos lo mismo a la argentina Alejandra Pizarnik, que a la mexicana Isabel Fraire, y en fin, poetas españolas, peruanas, en fin, una fiesta de la poesía, una miscelánea de voces para conmemorar este día tan importante para la literatura, que es el Día Mundial de la Poesía. Oye, Eduardo, este sábado 19 de marzo se cumplen 23 años de la muerte de Jaime Sabines. Murió en 1999. A mí me tocó ser presencial en una actividad, una presentación de Jaime Sabines en el Centro Cultural Tijuana. 1000 personas leyendo o recitando sus poemas al mismo tiempo que él lo hacía. Ha sido un espectáculo único. Nunca me hubiera imaginado que 1000 personas estuvieran al mismo tiempo leyendo o hablando de los amorosos, los alacranes, el sexo de una mujer. ¿Por qué Jaime Sabines logró tanto? Bueno, a ver, es Jaime Sabines y es la poesía que tiene un poder de convocatoria mucho más grande que el que quieren concederle a algunos teóricos literarios. La poesía es memoria colectiva, no hay que olvidarnos de esto. Jaime Sabines tuvo las antenas muy bien puestas y fue capaz de captar muchas de aquellas cosas que en la parte más profunda, más recóndita de lo real, interesan al ser humano y en este caso muy específico a los hablantes de lengua española, interesados o no en la poesía. Eso es lo interesante, que el poeta es capaz de convocar a un auditorio que incluso no lo haya leído y que alguna vez insertos en esta tradición oral a la que pertenece la poesía, escucharon en voz alta unos versos de Sabines, ¿no? Los amorosos nunca duermen, porque si se duermen se los comen los gusanos. Bueno, esto cala hondo, toca un tema esencial de la poesía, tal vez el tema por antonomasia de la poesía, que es el amoroso, y y recuerdan, y recitan, y dicen sus poemas. Esto que dices es muy conmovedor, ¿no? Que la gente sepa un poema de Jaime Sabines, como se puede saber una canción de Juan Gabriel, ¿no? Y que pueda decirlo cantándola, porque la poesía se dice con un canto, trae su propia música, pueda decirla cantando junto con el autor, con el poeta mismo, ¿no? El público se convierte en actividades de esta naturaleza, en creador también.
¿no? Oye, Y ahí Eduardo, tenemos como intérprete al poeta mismo, ¿no? Imagínate. es como decir, amanecí otra vez entre tus brazos, tía Chofi, y desperté llorando porque me encanta Dios. Exactamente, sí. Y hablando de Dios, Sabines tiene un poema maravilloso en donde Dios, en el que no creía, pero al mismo tiempo es capaz de ponerlo en escena, se aparece y le pasa una toalla, ¿no? En el acto más cotidiano y doméstico. Esto, desde luego, conecta directamente con la parte más esencial, más profunda de lo humano, y hay un enlace ahí entre el poeta que dice, la persona que escucha y que se identifica y que se encuentra, no solamente se identifica, se siente tocado, porque la poesía hace contacto en lo más profundo del ser y en lo más profundo de la experiencia humana, que esa es la zona de la poesía, la profundidad de la experiencia humana, ¿no? Muy bien, ¿nos repites entonces la presentación? ¿Cuándo será y a qué horas? Con todo gusto, Jaime. Mira, es en el Centro Cultural Tijuana, en la sala Federico Campbell, a las 5 de la tarde. Los invitamos a hacer, junto con los 3 intérpretes que vamos a estar ahí, recreadores también, a todo el público, a través del oído. Es un juego de interpretaciones el que se da en una lectura en voz alta de poesía. Y una de ellas se da de manera instantánea entre los locutores, los que dicen el poema, y los receptores, que son quienes lo escuchan. En ese momento todos nos convertimos en creadores, recreadores del acto original, que es el de la escritura de la poesía, que a su vez es experiencia y es memoria humana. Mira, no sé si me podrías permitir, para cerrar, Sí, decir un poema de Sergio Mondragón, poeta mexicano claro, de la por supuesto. generación de los 30, que alude a la poesía. Dicen por ahí, yo estoy de acuerdo con eso, que todo poema habla fundamentalmente sobre la poesía misma, y este lo hace de una manera aún más evidente. Es uno de los que leeremos en esta puesta en escena de la poesía, y se llama La poesía del sol. Lo voy a decir para quienes nos escuchen ahora y como una invitación a que vengan, asistan a este encuentro poético. La La presentación poesía, es el viernes 18 de marzo a las 5 de la tarde, sala Federico Campbell. sí, allí estaremos, los esperamos, y les dejo así como aperitivo este poema de Sergio Mondragón, La poesía del sol, y que dice: la loca poesía tiene el sombrero del sol, la loca poesía tiene el manto de la lluvia y nos tiende sus hilos dorados y florece como una respuesta a todas las preguntas. La loca poesía baja las escaleras del cielo, trepa los árboles de la mañana, se adormila en las pestañas de los que nacen, de los que bucean la luz del mediodía, de los que aran y oran. La loca poesía tiene los cabellos mojados, duerme por la noche, avanza por el día, se detiene, aspira las flores y viaja con las nubes. La loca poesía habita mi hombro, tu pie, habita tus pechos alegres. La loca poesía mana del centro del sol, escurre por tu costado, mana también de tu cabella, mana de tus dedos, estalla en las almenas de mis ojos. La poesía está loca por nosotros. Para mirarla solo tenemos que trazar el cuádruple conjuro norte, sur, este, oeste, y verla caer como la lluvia, oírla cantar como el viento que pasa, verla ovillarse en las ingles de la tarde. La poesía está loca por nosotros y nos regala el verano, un verano que desfila lento junto a sus hermanas las estaciones. La loca poesía.